Buenos días a todos, buenos días a todas. El Señor les bendice en este hermoso día. Le damos gracias a Dios. Les pido que me acompañen. Vamos a empezar este estudio, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo y hermoso asoleado día que nos ha dado otra vez, por su misericordia que es tan buena y tan nueva cada mañana. Padre, yo te doy gracias una vez más, junto con todos los oyentes y los que están viendo, Señor, esta publicación. Me uno en oración pidiendo, Señor, que tú en este hermoso día seas glorificado. Señor, te damos gracias porque nos has concedido un nuevo día, porque nos has permitido despertar, porque cuidaste de nosotros aún mientras dormíamos. Y ahora, Señor, que vamos a estudiar, Señor, este segundo capítulo de primero de Pedro. Yo pido, Señor, que seas tú enseñándonos, instruyéndonos, Señor, trayendo retos a nuestras vidas, convicción donde es necesaria, pero también esa consolación de saber, Señor, que como tus hijos, tú nos amas y tú deseas lo mejor para nosotros. Yo pido, Señor mío, que seas tú preparando cada uno de nuestros corazones como tierra fértil, que, Señor, tu palabra llegue a nosotros y produzca esa fe y ese deseo de obedecer tu palabra, ponerla por obra para santificarnos, y así, Señor, como tu pueblo, nosotros podamos glorificarte. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Permítanme. Bueno, hoy vamos a comenzar el segundo capítulo de primero de Pedro y vamos a ver 3 versículos hoy, porque aquí Pedro continúa motivando o exhortando, haciendo un llamado a la santificación, a despojarse, a deshacerse de las cosas que no son buenas para el cristiano, o sea, para ti y para mí, si tú eres un hijo de Dios y te consideras parte del pueblo de Dios. Así es de que vamos a empezar aquí. Dice Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vemos aquí que Pedro continúa haciendo un llamado a limpiarnos, a despojarnos, a santificarnos. Nos había dicho, si vemos en el primer capítulo, en el versículo 13 en adelante, nos había dicho: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y dijimos que tenemos que estar alerta, cuidando nuestra mente. Sed sobrios, alertas, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dijimos anteriormente, sabemos que nuestro Señor vuelve pronto. Hoy más que nunca se ven las señales. Pero mientras estamos aquí, somos susceptos, estamos en este mundo donde el que todavía reina aquí en este mundo, en el pueblo que no conoce a Dios, es el chanclas, el enemigo. A él se le dio el título de propiedad de la tierra, por decir así, de la creación de Dios por Adán. Desde que desobedecieron y la caída del hombre, entró el pecado. Satanás empezó a reinar, como nos dice en Efesios, pero nos dice: no reine pues en vosotros el pecado. Y parte de esto es que como hijos de Dios, nosotros ya no somos igual que el mundo. Nosotros ahora somos hijos del Rey, del Creador del universo, del Todopoderoso. Cuando yo les dije anteriormente, cuando yo me quedé huérfano, yo pasé por una temporada de mucha depresión y hasta tendencias suicidas. Pero cuando yo conocí a Jesús y supe que Dios era mi Padre, wow, todo cambió. Y le di tantas gracias, pero al mismo tiempo lloraba yo porque yo lo había maldecido, le había dicho hasta lo que no. Pero cuando comprendí cuánto me ama, dije: Señor, perdóname. Y ahora, como hijos obedientes, aquí nos dice Pedro, quiero leer esta parte
para entrar después en el capítulo 2. Nosotros somos hijos de Dios y somos llamados a ser obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos a Dios, cuando no sabíamos a Dios, hacíamos lo que queríamos para satisfacernos a nosotros mismos, a la carne. Por eso quiero leer esto. Sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí nos da a entender claramente, somos hijos de Dios, ya no somos los mismos, ahora somos hechos nuevas criaturas. Antes éramos meramente carnales, meramente naturales, pecaminosos. No te digo que no peco, no te digo que no vas a pecar, pero te digo que ahora no le das vuelo a la hilacha como antes, es lo que te quiero decir. No te vas desbocado como caballo desbocado, sino que ahora el Espíritu Santo mora en ti y te da esa convicción que te trae al arrepentimiento y a la confesión. Y cuando tú confiesas tus pecados, Dios es justo y fiel para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Por eso es que ahora quiero empezar este capítulo 2 con las instrucciones de Pedro, porque él aquí nos sigue llamando a limpiarnos, a desechar, a deshacernos, despojar de aquellas cosas que pues, verdaderamente como cristianos no deben ser parte de nuestra vida. Desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Dice claramente, fíjense aquí, empieza primero con toda malicia. ¿Qué es la malicia? ¿Qué es la malicia? Una persona que tiene malicia dice o hace lo que es necesario para obtener lo que él quiere, lo que él desea, y usa esa malicia para satisfacerse o para beneficiarse a sí mismo. ¿Qué es el engaño? El engaño es cuando dices mentiras, decir o hacer lo que no es verdadero para beneficiarte también. El engaño, esconder la verdad con un propósito, o porque tiene uno vergüenza, o porque quiere obtener algo, engañar a alguien para sacar algo. También la envidia, esos celos, ese descontentamiento, ese enojo de saber que alguien tiene algo que tú deseas y no lo puedes obtener. Y todo eso son parte de la naturaleza pecaminosa, de la carne, si podemos ver, en detracciones, difamación, comentarios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hablas tú de alguien? ¿Difamas a alguien? Comentarios que no edifican, no deben ser parte de nuestra vida. Nosotros como cristianos fuimos hechos nuevas criaturas. Nos dice la palabra en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En la palabra de Dios se nos enseña que antes el espíritu del enemigo, el espíritu de este mundo vivía en nosotros, era parte, nos controlaba. Nos dicen, si van conmigo a Efesios 2, ahorita me recordó el Señor, le doy gracias cuando me recuerda de pasajes así como le pido. Efesios 2 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste tiempo pasado, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos, tiempo pasado, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, he ahí el cambio, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó y nos sigue amando, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Nos hizo ahora seres espirituales, como dijimos anteriormente en 2 Corintios 5:17. Nos lo dice claramente. Ya no somos los mismos, somos hechos nuevas criaturas. Si somos hechos nuevas criaturas y ya no somos lo que éramos antes, debe haber un cambio interno en nosotros que se manifieste externamente en lo que pensamos adentro, se manifiesta afuera, exteriormente, lo que verdaderamente somos adentro. Lo que antes éramos ya no somos, ni debemos hacer lo que hacíamos antes. Ahí mismo en Efesios, me hubiera quedado, en el capítulo 4, en el versículo 22, nos dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, tiempo pasado, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, ¿y qué nos dice? Despojaos del viejo hombre, desháganse de ese viejo hombre, nos dice claramente, que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Y lo que tenemos que hacer, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos nosotros nuestro ser en el espíritu de nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. Dios ya nos ha santificado, pero tú y yo tenemos en la libertad, perdón, en nuestro ser, tenemos al Espíritu Santo morando, tenemos la libertad de obedecer o de hacer lo que quieramos nosotros. El Espíritu Santo fue enviado para primeramente convencernos de todo pecado, nos dice Juan 16, convencernos que éramos pecadores, y digo éramos, seguimos siendo, pero ahora no somos impíos. Pecadores, vas a pecar mientras tengas vida, ojalá y nunca peques. Hace muchos años, una persona, yo estaba enseñando el ministerio hispano en Horizon, y una persona se me acercó y me dice: está equivocado, dice, primero de Juan dice que el que ha nacido ya no peca, el que ha nacido y el Espíritu ya no peca. Ah, no, le dije, pues le di la mano, dame la mano, te felicito, le dije yo, porque me voy a hacer un ladito porque va a caer un rayo, le dije. Todos pecamos, pero ahora nuestros pecados ya no son los mismos y ya no seguimos igual siguiendo en el pecado, sino que el Espíritu Santo que mora en el cristiano le da esa convicción. Mucha gente en el mundo le llamaba tu conciencia, pero ahora nosotros no solamente la conciencia, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos redarguye y nos convence que estamos mal y nos llama la atención. Por eso también aquí Pablo dice verdaderamente, en el versículo 21 está la clave: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice: y vestidos del nuevo hombre. O sea, Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, pero nosotros tenemos la responsabilidad y la libertad para hacer lo que quieramos hacer. Entonces, depende de ti vestirte del nuevo hombre, el nuevo hombre que está creado según Dios, en el Espíritu, en justicia y santidad de la verdad. Aquí Pablo también habla de santidad y luego habla de desechar, dice, por lo cual, desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros
los unos de los otros. Si tú le quieres hacer daño a tu hermano, te estás haciendo daño a ti mismo. Somos miembros unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Dios no se deleita en eso, no se agrada en eso y no se glorifica. Por eso es que tenemos que desechar toda malicia, como nos dice Pedro. Tenemos que desechar todo engaño, toda hipocresía. Debemos ser honestos, debemos ser íntegros. Envidias, deséchala, porque mira, lo que Dios tiene para ti, Dios te lo va a dar a ti. No veas a alguien más, ay, qué buen carro trae, y ni siquiera es cristiano, pero ¿sabes qué? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su vida? ¿A dónde va su alma? Vale más que cualquier carro, por más que, o cualquier objeto, cualquier posesión material, tu alma. Ahora, lo que nos vemos aquí nos dice todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Entonces, Dios ya hizo la obra en todo aquel que ha recibido a Jesús de salvarnos. Amén. Ya la salvación la tienes. Pero en el proceso, gracias Señor, es santificación. Hemos recibido salvación por fe y, como dijimos anteriormente, la culminación o el cumplido de esa salvación es cuando estemos ya en la presencia de Jesús. Pero yo quiero que vayamos, por favor, a 1 de Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, 1 de Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, dice Pablo, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabes las instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo también nos llama a santificación. Y como dije anteriormente, Dios ya nos santificó, nos apartó para ser su pueblo. Así como al pueblo judío lo apartó y lo escogió, lo eligió para ser su pueblo, así tú, si eres cristiano, has sido elegido por Dios, te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Nos dicen Efesios también que somos elegidos por Dios. Ahora, ¿para qué? Para glorificarle a Él, y nos santificó, o sea, para que nos apartemos del mundo. Cuando nosotros estamos en este mundo, no quiere decir que tenemos que ser parte del mundo. Acuérdese que habla de la peregrinación cuando estábamos leyendo. Ahora, nosotros también debemos procurar santificarnos. ¿Cómo? Aquí nos dice Pedro, desead, anhelar, por decir así, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí está haciendo una comparación con un bebé recién nacido que tiene hambre. ¿Has visto a un bebé que le van a dar pecho, cómo busca el lugar donde va a comer? El pezón, por decir así, que no debería decirlo, dirán, ay pastor. No, pero la realidad, has visto, si tú tienes esposa y tienes hijos y te tocó ver cómo el niño recién nacido se llena de ansiedad por encontrar el alimento. Así nosotros debemos ser, con esa hambre y sed de la palabra, con ese deseo de alimentar nuestro ser espiritual. Y dice aquí, con leche, la leche espiritual no adulterada. O sea, muchas personas se refieren a cristianos, ay, tú todavía estás tomando leche y ya éntrale a la carnita. Y sí es cierto que debemos crecer, pero lo que está enseñando aquí es
cómo debemos de desear y ansiar esa comida espiritual, esa leche espiritual. Y dice, no adulterada. La palabra de Dios no debe ser adulterada. La palabra de Dios se explica por sí mismo y es clara. Dios nos la dio para que nosotros alimentemos nuestro espíritu. Ahora entonces, Dios nos da esta palabra, pero nosotros debemos así, desearla, anhelarla, tener esa hambre y sed para llenarnos de la palabra. Porque cuando leemos y estudiamos la palabra, nosotros, así, cuando nosotros leemos la palabra, verdaderamente estamos alimentando al ser espiritual dentro de nosotros, sea un bebé espiritual, sea un adolescente espiritual o sea un anciano espiritual. Lo que cuenta es que tú estés alimentando tu ser verdaderamente, porque yo podría tener los 41 años que tengo en Cristo y salvo y conociendo la palabra, pero si no alimento mi ser espiritual, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucedería si yo no alimento mi cuerpo físico? Voy a debilitarme, voy a enfermarme y voy a terminar muerto. Por eso es necesario desear como un niño recién naciente esa palabra. Y no solamente para conocerla, no solamente para memorizarla. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, me parece que es el versículo 11, el salmista dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. O sea, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros somos limpios por la palabra. Jesús a sus discípulos en Juan 15, me parece que es el versículo 3, les dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí nos dice claramente que deseemos. Yo puse anhelemos a un lado aquí, como niños recién nacientes, esa leche espiritual, esa palabra no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, nosotros vamos a seguir creciendo, vamos a seguir madurando espiritualmente conforme leemos la palabra. Y lo último que nos dice en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Te pregunto, ¿tú dirías que Dios es bueno? ¿Has probado su benignidad? ¿Se ha manifestado a tu favor como un Padre bueno y amoroso? Para mí, puedo decirte numerosas ocasiones en que yo sé que si no hubiera sido por Él, yo no sé qué hubiera sido de mí. Si no hubiera sido por Él, nosotros, yo no sé, mi hija, mi esposa y mis hijos, cómo hubiéramos sobrevivido. Dios es tan bueno y es nuestro Padre. Dice aquí claramente, si habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos pueden decir conmigo que Dios es bueno? Él es bueno, Él es santo, como nos dice acá. Él es justo y Él desea lo mejor para ti. Y aquí en estos 3 versículos se nos habla de despojarnos, de deshacernos de esa malicia, ese engaño, esa hipocresía, esas envidias y todas distracciones. Si ponemos atención, esto se identificaría como obras de la carne, ¿cierto? Obras de la carne. La envidia no es del Espíritu, la envidia no es de Dios, los celos no son de Dios. Y por eso quiero, para cerrar, llevarlos a Gálatas 6. Y vamos a leer del versículo, Gálatas 5, perdón, del versículo 16 en adelante. Pablo nos da instrucciones y nos dice, andad, o sea, vivid guiado por el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Permítanme. Y estos se oponen entre sí, más bien, para que no hagáis
lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, claramente dice, no estáis bajo la ley. Te pregunto, ¿estás siendo guiado por el Espíritu? La palabra de Dios nos habla de ese Espíritu Santo que fue enviado para llevarnos a toda verdad, para guiarnos, para enseñarnos las cosas de Jesús y del Padre. El Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente cuando se le permite. Si el Espíritu Santo te está dando convicción de alguna cosa en tu vida, un hábito o algo que estés haciendo, hazle caso. Confiesa, arrepiéntete, confiesa y serás restaurado. Ahora dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y luego dice celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, dice Pablo, antes, que los que practican, que los que viven de esta manera, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Si verdaderamente has nacido del Espíritu, estas cosas pueden que estén aún en ti, pero necesitas despojarte de ellas. Cuando venga la envidia, recuerda que lo que Dios tiene para ti puede ser mejor que lo que estás envidiando. Recuerda. Ahora, el 22 en adelante, para que así pongamos atención a cómo debemos vivir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu nos ha vivificado, si Dios nos ha dado nueva vida en el Espíritu, entonces andemos también o vivamos también siendo guiados por el Espíritu. Amén. No nos vanagloriemos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quería cerrar con esto porque la lista que nos dio Pedro, obviamente, son obras de la carne. Y ahora te pregunto, si tú eres un cristiano, vimos la lista, algunas de esas cosas están siendo todavía parte de tu vida, entrégaselas al Señor. Acuérdate que Pedro nos dice desechando y Pablo nos dice despojaos del viejo hombre y desechar la mentira y desechar esto y aquello. Depende de mí, depende de ti hacer una limpieza, pero primero tenemos que hacer un examen, también una evaluación y ver cómo estamos espiritualmente, cómo andamos viviendo ahora. Este es un nuevo día que Dios nos ha concedido y yo te insto, te exhorto a que escojas ser guiado por el Espíritu hoy. Si tú recibes a Jesús, eres hecho hijo de Dios. Si tú ya lo recibiste, eres hijo de Dios. Y yo te hago una invitación ahora. Si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, no has nacido del Espíritu. Eres meramente creación de Dios. Y no lo digo con arrogancia, lo digo con humildad, porque yo no merecía ser hecho hijo de Dios. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia y en su gran amor, me escogió también para ser su hijo. Y a ti te hace un llamado, tú que estás viendo, tú que estás escuchando este mensaje. Haz la mejor decisión en tu vida. Recibe a Jesús como tu Salvador personal. Es necesario reconocer que hemos nacido del pecado. Somos del principio
creación de Dios, pero por la caída del enemigo, por la caída, de Adán, que el enemigo lo engañó, entró el pecado al mundo, y todo aquel humano que nace de pecado, en la naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios nos lo dice en Romanos 3 y 4. Podemos verlo. Ahora, también es necesario reconocerlo primeramente y desearlo. Desear, más bien cambiar, desear que Dios te cambie, porque mucha gente ha tratado de cambiar por sí mismo, pero es temporal. Lo que se necesita es un cambio de espíritu, un cambio interno. Se necesita nacer del espíritu, nacer de nuevo. ¿Y cómo haría eso, dirás tú? Bueno, la palabra de Dios nos dice que es necesario nacer de nuevo. Para nacer del espíritu es necesario recibir a Jesús como tu Salvador. Hablando de Jesús, en el primer capítulo de San Juan, del versículo 9 al versículo 13 en adelante, nos dice claramente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, Jesús vino a este mundo. Él dejó su lugar en la gloria y vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es espíritu. Aquí se refiere a un nacimiento espiritual. Cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo empieza a morar en ti y eres nacido del Espíritu. Mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios, pero la palabra es clara. Todos somos creación de Dios. En el principio de Juan nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice: todo, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Jesús, creador. Jesús estaba activo en la creación desde el principio. Fuimos creados, pero para nacer del Espíritu necesitas recibir a Jesús como tu Salvador. He dicho numerosas veces como un líder espiritual de los judíos, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dice, para que no lo vieran sus compañeros, vino de noche y le dice: maestro o rabí, sabemos que has venido de Dios, porque sabemos que Dios está contigo, más bien, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, o nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. A menos de que Dios esté contigo, dice, entonces no podrías hacerlo. Sabemos que vienes de Dios, pero lo que no sabía es que Jesús mismo es Dios encarnado. Y le dice Jesús: de cierto te digo, claramente le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Primero dice, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre viejo nacer? Él pensaba en lo natural. ¿Acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, le dijo esta vez, al reino de Dios. Lo que es nacido, dice claramente, de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Dios es espíritu y Él te ofrece que hoy tú nazcas del Espíritu y su Espíritu, el Espíritu Santo, empiece a morar en ti y te haga una nueva criatura, como he estado diciendo. Si tú quieres recibir a Jesús, ya no voy a hacer más, ya no voy a decir más, te invito a que ores conmigo.
Si esa es tu voluntad, repite conmigo esta oración. Es simple, pero te da la salvación. Así de poderosa es. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que siendo Dios en el cielo, dejaste tu lugar en la gloria y en obediencia viniste a la tierra a morir por los pecados de todo el mundo. Y yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento y te pido perdón por todo pecado. Te pido que me limpies, limpia mi corazón, dame un nuevo corazón y dame nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Y ahora, conscientemente, Señor, yo renuncio también a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Me entrego a ti con todo mi corazón, con todo mi ser. Y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder para poder vivir para ti, para glorificarte mientras estoy en este mundo. Yo por fe te recibo y yo por fe también te doy gracias porque sé que tú me recibes. Y Padre, te doy gracias porque tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para que yo pudiera ser hecho tu Hijo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, regocíjate. Regocíjate porque Dios Padre te ha recibido como su hijo o su hija, si eres una mujer. Dale gracias y empieza a leer la palabra de Dios. Deséala como la leche inadulterada, no adulterada. Deséala como un bebé recién nacido, porque acabas de nacer del Espíritu. Y cuando un bebé recién nace, lo limpian, lo bañan, lo lavan y lo limpian completamente. Cuando tú recibiste a Jesús, la sangre de Cristo, espiritualmente hablando, te ha limpiado de todo pecado. Te ha completamente desinfectado, por decir así. Y ahora eres un bebé o una bebé recién nacida, recién nacido, y necesitas alimentarte con la palabra de Dios, con la comida espiritual. Yo te invito a que leas el libro de San Juan, el cuarto evangelio. En el libro de los evangelios hay 4, y en el cuarto evangelio es el libro de San Juan. Allí vas a conocer a Jesús, a quien te has entregado, en quien has confiado. Ahí vas a conocer al Padre, quien envió a su Hijo para que muriera por ti y pagar el precio de tu pecado. Y ahí vas a conocer al Espíritu Santo, al Paracleto, al ayudador, al que va contigo de aquí en adelante el resto de tus días para dirigirte, para instruirte, para corregirte si es necesario, para convencerte de alguna convicción que necesites, y Él te va a instruir y te va a dar entendimiento. Cuando tú leas la palabra, pídele al Señor que te dé entendimiento, revelación por medio de su Espíritu Santo, y así lee la palabra de Dios. También es necesario desarrollar una relación con el Padre. Cuando el bebé es llevado, después de que lo bañan, lo llevan con su mamita para que le dé de comer, allí la mamita empieza una relación con ese bebé, y el bebé está escuchando quizá su mamita que le habla. Bueno, Dios te habla por medio de la palabra, pero va a llegar el día en que el bebé empieza a hablar. Amén. Pero no tienes que esperarte. De hoy en adelante empieza a hablar con el Padre, porque tienes acceso a su gloria, tienes acceso a su presencia para hablar con Él como hablarías tú de pequeño o pequeña con tu papito en la tierra. Habla con Él, hazle saber tus deseos, anhelos, tus inquietudes, tus temores. Habla con Él, Él ya lo sabe todo, pero Él desea que nosotros comuniquemos y
tengamos esa comunión con Él, hablemos con Él, y cuando menos lo pienses, te va a volver a hablar y vas a entrar en un diálogo con Dios. Y dirás, ay pastor, ¿a poco me va a hablar Dios? Sí, Él dice claramente en su palabra, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen porque me conocen. Parafraseado. Ahora, yo te invito, congrégate en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y donde el Espíritu Santo tenga la dirección de los servicios. Yo te invito a que visites Koinonia Worship Center, Christian Worship Center, aquí en la calle Ensenada número 7, entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. Allí el Espíritu Santo se mueve. Allí el Espíritu Santo nos instruye por medio de la palabra, usando al pastor Nick Flores, mi hijo. Y también les invito a que crezcan, a que se involucren en los discipulados, a que se involucren en buscar más de Dios y congregarse junto con otros cristianos. Así es. También lo que he estado invitando es esto. Esta pluma es un símbolo, por decir así, del nivel de agua. He estado haciendo un llamado a los que son cristianos y a los que han recibido a Jesús a que den un paso de obediencia. En la palabra de Dios se nos enseña que como cristianos nosotros debemos bautizarnos. A mí, cuando yo tenía quizá unos 6 meses, no sé, 5 meses, ni sé cuándo, así es que yo no tomé parte. Me mojaron el copete. Me mojaron el copete y no sé qué dijeron. Pero yo les digo una cosa, el bautismo, la palabra bautismo significa e implica sumergirse en el agua. Porque cuando nos sumergimos en el agua, nos identificamos con la muerte de Cristo. Y cuando salimos del agua, nos identificamos con su resurrección. En Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 6, nos lo enseña. Ahora, el bautismo es un paso de obediencia, es una manera de proclamar que has decidido seguir a Cristo por el resto de tus días. Así como cuando una persona se va a casar, mucha gente viene y quieren saber que yo quiero saber que me voy a casar con mi esposa, invito a toda mi familia, a todos mis amigos para que sepan. Hazlo saber. Haz ese paso de obediencia, porque Jesús mismo fue bautizado. Jesús mismo nos encargó, por decir así, a todos nosotros los que somos creyentes, sus discípulos, les dijo a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todo el mundo, enseñándoles a guardar todas las cosas, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros aún hasta el fin del mundo. La palabra de Dios es clara. Jesús nos habla a que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un paso de obediencia y es un paso que uno lo debe dar conscientemente. No cuando yo tenga 3 meses, 5 meses, no. O 2 semanas, no sé. No, el bautismo debe ser un paso de obediencia personal y deseo personal para glorificar a Dios. Entonces, ahora hago un llamado a todos aquellos que se han apartado de Dios. Y una vez más te digo, vuelve al Padre. Como el hijo pródigo, vuelve al Padre. Si estás convencido que estás en error, que estás apartado de Dios, que estás contristando al Espíritu Santo, vuelve, arrepiéntete. No voy a decir mucho más. Si tú quieres volver, al igual que el hijo pródigo, es necesario humillarse y pedir perdón, y el Padre te perdona. ¿Quieres volver? Dile conmigo, Padre, perdóname. Perdóname, Padre, porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Te he ofendido
he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Perdóname, Padre. Yo me humillo delante de ti, me arrepiento y por fe ahora yo recibo ese perdón. Yo pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo, que renueves tu Espíritu Santo en mí, que me llenes de nuevo hasta rebosar y que vuelvas a mi corazón ese gozo de tu salvación. Yo por fe te lo pido y por fe lo recibo. Y te doy gracias ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Si tú hiciste esta oración conscientemente y honestamente, Dios te ha escuchado. El Padre te acerca de nuevo, ha sido reconciliado, ha sido una vez más lavado con la sangre de Cristo y ahora puedes regocijarte en Él. Yo te invito a que vuelvas de lleno, que vuelvas a congregarte, vuelve a leer la palabra de Dios, vuelve a hablar con el Padre, humíllate diario y ponte a la dirección del Espíritu Santo. El Señor desea lo mejor para ti como tu Padre Celestial. Si tú tienes hijos, tú deseas lo mejor para ellos. Ahora yo te digo, regocíjate porque Dios te ama. Y una vez más, les sigo pidiendo que sigan orando. Hay una lista de oración que quisiera yo que me enviaran mensajes para saber por quién hemos de estar orando. Y vamos a continuar orando. Y les digo ahora para cerrar, como Pablo les dijo a los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Y ahora yo les digo, regocíjense en Cristo Jesús nuestro Señor siempre. El Señor les bendiga. Amén.